La luz del amanecer se filtraba por los vitrales de la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, uno de los barrios más tradicionales de Ciudad de México. El padre José de Jesús Aguilar, de 58 años, terminaba su oración matutina antes de prepararse para la misa de las 7. El templo colonial, con sus paredes de tezontle rojo y su altar recubierto de hoja de oro, era un refugio de paz en medio del caótico despertar de la megalópolis. «Buenos días, padre José», saludó doña Lupita, la anciana que llevaba 3 décadas encargándose de las flores del altar. «Hoy le traje nardos frescos del mercado». «Que Dios la bendiga, Lupita», respondió el sacerdote con una sonrisa cansada pero genuina, siempre pensando en embellecer la casa del Señor. José de Jesús era querido en la comunidad, alto, de complexión delgada, con el cabello entrecano y unos ojos negros que transmitían una mezcla de sabiduría y cierta rebeldía. No era el típico párroco. Sus homilías abordaban temas sociales controvertidos, desde la corrupción política hasta los derechos de la comunidad LGBT, lo que le había ganado tanto admiradores fervorosos como críticos acérrimos dentro de la jerarquía eclesiástica mexicana. Mientras se colocaba la casulla verde del tiempo ordinario, escuchó que alguien tocaba con insistencia la puerta de la sacristía. «Adelante», dijo pensando que sería el monaguillo retrasado. Pero quien entró fue el padre Sebastián Morales, su vicario, un joven sacerdote recién ordenado que mostraba una expresión de desconcierto y nerviosismo. «Padre José, acaba de llegar esto para usted», dijo extendiendo un sobre con el sello oficial de la Nunciatura Apostólica. Lo trajo un mensajero especial que insistió en que era urgente. José tomó el sobre con cierta aprensión. Los comunicados de la Nunciatura nunca traían buenas noticias, al menos no para sacerdotes como él, conocidos por cuestionar ciertas posturas tradicionales de la Iglesia. «Gracias, Sebastián. Por favor, dile a la gente que la misa se retrasará unos minutos». Una vez solo abrió el sobre y leyó el documento oficial escrito en latín y español. Sus manos comenzaron a temblar y tuvo que sentarse en la pequeña silla de madera de la sacristía. «Suspensio adivinis», murmuró para sí mismo. La prohibición de celebrar la Eucaristía y administrar los sacramentos, firmada personalmente por el cardenal secretario de Estado del Vaticano, en nombre del Papa León XIV. La noticia se propagó por la parroquia como fuego en un campo seco. Esa misma tarde, el templo estaba lleno de feligreses consternados que habían acudido tras enterarse por WhatsApp, Facebook o las llamadas alarmadas de otros miembros de la comunidad. «Es una injusticia», exclamaba Ramón Gutiérrez, profesor, universitario y uno de los coordinadores del grupo de estudio bíblico. «El padre José solo predica el verdadero evangelio, no como otros que se esconden detrás de rituales vacíos». «Pero es el Papa quien lo ha decidido», replicaba Carmela Rodríguez, una devota tradicional de la Virgen de Guadalupe. «Y debemos obedecer al Santo Padre. ¿No es eso lo que nos enseñaron?» El padre José observaba la discusión desde el atrio de la iglesia, con el corazón dividido entre la indignación y una profunda tristeza. A su lado, el padre Sebastián intentaba mantener la calma. «Deberías hablar con ellos, José. Están muy alterados. ¿Y qué les digo? Que de la noche a la mañana me han prohibido hacer aquello para lo que he dedicado 30 años de mi vida, sin siquiera darme una explicación clara». El documento citaba graves errores doctrinales y pastorales contrarios al magisterio de 1900 la Iglesia, pero no especificaba cuáles. José sospechaba que todo se debía a sus recientes apariciones en televisión y sus populares videos en YouTube, donde abordaba temas como el divorcio, la homosexualidad o el papel de la mujer en la Iglesia, desde una perspectiva que él consideraba misericordiosa, pero que evidentemente había irritado a los sectores más conservadores del Vaticano. «Padre José, ¿es cierto lo que dicen?» La voz quebrada de Martín, un joven de 17 años que había encontrado en la parroquia un refugio tras ser rechazado por su familia al declararse homosexual, lo sacó de sus pensamientos. «Sí, Martín. Me han prohibido celebrar misa y administrar los sacramentos hasta nuevo aviso. ¿Por mi culpa?
¿Por ayudarme a mí y a otros como yo? José puso sus manos sobre los hombros del muchacho. No, hijo, nunca pienses eso. Si Jesús estuviera aquí, estaría sentado junto a ti y todos los que sufren, no dictando prohibiciones desde un palacio. La lluvia caía con fuerza sobre Ciudad de México aquella noche de octubre, creando ríos improvisados en las calles empedradas de Coyoacán. En la casa parroquial, José permanecía sentado frente a su escritorio, iluminado apenas por una lámpara, mientras releía el documento papal. El sonido del timbre lo sobresaltó. Al abrir la puerta se encontró con Monseñor Javier Campos, obispo auxiliar de México y antiguo compañero del seminario. José, hermano, dijo el prelado, sacudiéndose la lluvia del paraguas. Vine en 1900, cuanto me enteré. Ambos pasaron al modesto estudio lleno de libros que reflejaban la ecléctica formación de José: teología, filosofía, psicología, literatura universal y abundante poesía mexicana. ¿Sabes algo que yo no sepa, Javier?, preguntó José mientras servía 2 tazas de café. El obispo suspiró profundamente antes de responder. El nuevo papa está enviando un mensaje claro desde que asumió hace 3 meses. Quiere disciplina y ortodoxia. Tu caso es ejemplarizante. ¿Ejemplarizante? ¿Soy un ejemplo de qué? De un sacerdote que intenta hacer relevante el mensaje de Cristo en el siglo XXI. Para ellos eres un ejemplo de disidencia. Tus comentarios sobre la comunión a los divorciados, tus críticas al celibato obligatorio, tu defensa de las familias diversas, todo eso ha llegado a oídos de Roma. Y este nuevo papa no es Francisco José. León XIV viene a restaurar el orden, como él mismo dijo en su primera homilía. José bebió un sorbo de café y contempló las gotas de lluvia que golpeaban la ventana. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? ¿Retractarme de todo lo que creo? ¿Podría solicitar una audiencia con el cardenal primado? ¿Explicar tu postura? ¿Quizás moderar algunas de tus declaraciones públicas? ¿Moderar? ¿Te refieres a callarme? ¿A no denunciar las injusticias que veo dentro y fuera de la iglesia? Javier se acercó y puso una mano en el hombro de su amigo. Te conozco desde hace 40 años, José. Sé que eres un hombre de principios, pero también eres un sacerdote que hizo votos de obediencia. Esta suspensión no tiene por qué ser permanente. La mañana siguiente, la noticia había alcanzado los medios nacionales. José encendió el televisor mientras desayunaba y se encontró con su propio rostro en el noticiero matutino. El polémico sacerdote José de Jesús Aguilar ha sido suspendido por el Vaticano, anunciaba la presentadora. Esta decisión llega tras años de controversias por sus declaraciones sobre temas como el aborto, la homosexualidad y su abierta crítica a la jerarquía eclesiástica mexicana. Las imágenes mostraban fragmentos de sus homilías y apariciones en programas de debate. José apagó el televisor, incapaz de seguir escuchando la tergiversación de sus palabras. Su celular no dejaba de sonar. Llamadas de periodistas, mensajes de apoyo de feligreses, incluso algunos insultos de católicos tradicionalistas que celebraban su caída en desgracia. Decidió apagarlo también. Se vistió con ropa civil, algo que no hacía con frecuencia. Unos jeans, una camisa sencilla y una chamarra para protegerse del frío otoñal de la capital mexicana. Necesitaba caminar, aclarar sus ideas, hablar con Dios fuera de los muros de la parroquia. Sus pasos lo llevaron al Jardín Centenario, el corazón de Coyoacán, donde artistas callejeros, turistas y locales se mezclaban bajo la sombra de los ahuehuetes centenarios. Se sentó en una banca frente a la Fuente de los Coyotes, símbolo del barrio. ¿Padre José? Una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Era Elena Vázquez, periodista de un conocido portal digital y antigua alumna de su catequesis de confirmación. Perdone que lo moleste, pero todos están hablando de usted y nadie ha escuchado su versión. José la miró con una mezcla de cansancio y resignación. No hay mucho que decir, Elena. La decisión está tomada. Pero el pueblo tiene derecho a saber. Usted siempre ha defendido la transparencia en la iglesia. Después de un momento de reflexión, José asintió. Tienes razón.
Sentémonos en ese café y te contaré mi versión. La entrevista con Elena se publicó esa misma tarde y se volvió viral en cuestión de horas. José había hablado con sinceridad, sin atacar al Papa ni a la jerarquía, pero defendiendo su visión de una iglesia más inclusiva y misericordiosa. No me arrepiento de haber acogido a personas que otros rechazaron, declaraba en la entrevista. Si eso es un error doctrinal, entonces tendré que vivir con esa etiqueta, pero mi conciencia está tranquila ante Dios. La Vicaría Episcopal de la zona sur de la Arquidiócesis emitió un comunicado distanciándose de las declaraciones del Padre José y reafirmando su total adhesión al magisterio del Santo Padre, León XIV. Mientras tanto, en la parroquia de San Juan Bautista, los feligreses se dividían cada vez más. Un grupo liderado por Ramón Gutiérrez organizaba una vigilia de oración en apoyo al Padre José, mientras otro grupo más tradicional, encabezado por doña Mercedes Fuentes, presidenta de la adoración nocturna, exigía respeto a la decisión papal. Esa noche, José recibió una llamada inesperada. Era Monseñor Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, conocido por sus posturas progresistas. José, te habla Raúl Vera. No nos conocemos personalmente, pero sigo tu trabajo desde hace años. Monseñor Vera, es un honor. Su labor en Chiapas y Coahuila ha sido una inspiración para mí. Escucha, hijo, he pasado por situaciones similares a la tuya. Sé lo que es sentirse incomprendido por la propia iglesia a la que amas. Quiero que sepas que no estás solo. Muchos obispos y sacerdotes en Latinoamérica comparten tu visión, aunque no todos pueden expresarlo públicamente. Las palabras del veterano obispo fueron un bálsamo para José. Hablaron durante más de una hora sobre la situación de la Iglesia en México, la nueva dirección que parecía tomar el Vaticano bajo el liderazgo de León XIV, y las posibles estrategias para enfrentar la suspensión. No te rindas, José, concluyó Monseñor Vera. Pero tampoco te desgastes en batallas estériles. A veces, el verdadero testimonio evangélico está en aceptar la cruz con dignidad, sin perder la alegría ni la esperanza. Al colgar, José se sintió fortalecido. Sabía que los días siguientes serían difíciles, pero ahora tenía claro que no enfrentaría esta prueba en soledad. Su teléfono volvió a sonar. Era un mensaje del padre Sebastián. La gente se está reuniendo espontáneamente frente a la parroquia. Son cientos, padre. Tienen velas y carteles de apoyo. Creo que debería venir. José miró por la ventana. La lluvia había cesado y un cielo estrellado cubría la ciudad. Tomó su chamarra y salió hacia la parroquia, preparándose mentalmente para lo que sería solo el comienzo de una larga batalla por su vocación y su visión de la iglesia. Al llegar a la plaza frente al templo, se quedó paralizado por la emoción. Cientos de personas, no solo feligreses habituales sino gente de todas las edades y condiciones, sostenían velas encendidas y coreaban su nombre. Un enorme cartel colgaba de la reja perimetral del atrio. La iglesia somos todos. El Padre José es nuestra voz. Con lágrimas en los ojos, José avanzó entre la multitud que se abría para dejarlo pasar. No pronunció discurso alguno. Simplemente se unió a la oración comunitaria que habían iniciado espontáneamente. En ese momento, supo que su lucha trascendía su caso personal. Era el reflejo de una iglesia mexicana que buscaba su propio camino en medio de tradiciones centenarias y los desafíos de un mundo moderno que no esperaba por nadie. El sol de noviembre caía implacable sobre la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. José de Jesús Aguilar observaba, desde la sombra de un portón colonial, la multitud que se había congregado para la misa por la renovación de la iglesia mexicana. Más de 2,000 personas ocupaban la histórica plaza donde convivían las cientos ruinas prehispánicas, la iglesia colonial de Santiago y los modernos edificios universitarios. Un símbolo perfecto de la México contemporánea y sus contradicciones. No era él quien oficiaría, por supuesto. Su suspensión ad divinis seguía vigente 3 semanas después de la notificación vaticana.
El celebrante sería el padre Miguel Ángel Soto, un viejo amigo jesuita que arriesgaba su propia posición al mostrar públicamente su apoyo. No deberías estar aquí, José, le dijo Lucía Mendoza, abogada canónica que había tomado su caso pro bono. Tu presencia puede interpretarse como un desafío directo a la autoridad papal. No vine como sacerdote, Lucía. Vine como un fiel más, respondió José, señalando su atuendo civil. Pantalón oscuro y guayabera blanca. Además, el pueblo tiene derecho a manifestarse. Lucía suspiró. A sus 42 años, había dedicado su carrera a defender causas difíciles, dentro de la Iglesia, pero el caso del padre José la había puesto en el foco mediático como nunca antes. El nuncio apostólico ha solicitado una reunión contigo para mañana, le informó ajustándose las gafas. Quieren ofrecerte un trato. ¿Un trato? José arqueó una ceja con escepticismo. Una parroquia rural en Chiapas y el levantamiento de la suspensión, a cambio de tu silencio público y la firma de una declaración de adhesión incondicional al magisterio. José esbozó una sonrisa amarga. Un exilio disfrazado de promoción. Es mejor que nada, José. Podrías seguir siendo sacerdote, que es lo que eres. La conversación fue interrumpida por una ovación. El padre Miguel había comenzado la celebración, con palabras valientes. Estamos aquí porque creemos en una iglesia que escucha a su pueblo, que acompaña su sufrimiento y que no teme al diálogo con el mundo moderno. En la Catedral Metropolitana, a pocos kilómetros de Tlatelolco, el cardenal Ernesto Suárez Cinda observaba a través de la ventana de su oficina el Zócalo capitalino, donde otro grupo, considerablemente más pequeño pero ruidoso, protestaba, con pancartas contra el sacerdote hereje y en defensa del Papa. Es lamentable que hayamos llegado a esto, comentó el prelado, un hombre corpulento de 78 años con el rostro marcado por décadas de servicio eclesiástico. Una feligresía dividida, sacerdotes enfrentados, todo por la terquedad de un hombre. Frente a él, sentado en un sofá de cuero, el recién llegado padre Antonio Cifuentes, designado administrador temporal de la parroquia de San Juan Bautista, en reemplazo de José, escuchaba con atención. Español de nacimiento y formado en Roma, Cifuentes representaba la línea ortodoxa que el nuevo papa quería imponer. ¿Y si el padre Aguilar rechaza la oferta de traslado a Chiapas?, preguntó Cifuentes con su característico acento peninsular. Entonces procederemos con el proceso canónico formal. El Vaticano ya ha reunido suficiente material para justificar medidas más severas, respondió el cardenal, regresando a su escritorio. Pero esperemos que entre en razón. Cifuentes asintió, aunque en su fuero interno deseaba que José rechazara la oferta. Una destitución completa le garantizaría la parroquia de Coyoacán de manera permanente, un puesto envidiable para un sacerdote extranjero recién llegado a México. ¿Cómo ha sido recibido por la comunidad, padre Antonio?, preguntó el cardenal. Con reservas, eminencia. Algunos colaboradores han renunciado. La asistencia a misa ha disminuido considerablemente. Pero los verdaderamente fieles permanecen. Lo que Cifuentes no mencionó fue el recibimiento hostil que había experimentado. El agua bendita que misteriosamente se derramó sobre sus zapatos italianos, los cánticos interrumpidos durante su primera homilía, o las miradas glaciales de los monaguillos que servían con desgano manifiesto. La noche caía sobre Coyoacán, cuando José regresó al pequeño departamento que había alquilado cerca del Parque de los Venados. Había tenido que abandonar la casa parroquial, llevándose apenas sus libros, algo de ropa y un crucifijo tallado por artesanos de Michoacán que había recibido como regalo de su madre al ordenarse sacerdote. Se detuvo frente a la puerta al notar un sobre blanco deslizado bajo ella. Lo recogió y reconoció inmediatamente la caligrafía pulcra de Martín, el joven homosexual a quien había acogido en la parroquia. Al abrirlo, encontró una tarjeta con la imagen de San Juan de la Cruz y una breve nota. Padre José, hoy cumplí 18 años y quise compartir con usted esta alegría. Gracias a su apoyo, mi familia finalmente ha comenzado a aceptarme.
Mi padre incluso preguntó por usted. Esta tarde fuimos juntos a la misa en Tlatelolco. Él nunca va a la iglesia, pero dijo que quería apoyar a quien me había salvado la vida. ¿No es eso un milagro mayor que cualquier dogma? Con cariño, Martín. José sintió que los ojos se le humedecían. Se sirvió una taza de café y se sentó junto a la ventana que daba a la avenida. El tráfico nocturno de la ciudad fluía, incesante mientras él reflexionaba sobre su situación. 30 años de sacerdocio, miles de misas celebradas, confesiones escuchadas, enfermos ungidos, niños bautizados, parejas casadas, difuntos despedidos. ¿Todo eso podía borrarse con una firma en un documento vaticano? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Ramón Gutiérrez. CNN en español quiere entrevistarlo mañana. Es una oportunidad para que todo el continente conozca su caso. José dejó el teléfono a un lado sin responder. Las últimas semanas habían sido un torbellino mediático. Su caso había trascendido las fronteras eclesiásticas para convertirse en tema de debate nacional sobre la libertad de expresión, la renovación de la Iglesia y la influencia del Vaticano en países latinoamericanos. Parte de él quería aceptar todas las entrevistas, alzar la voz, defender su postura. Otra parte anhelaba el silencio, la paz, la vida contemplativa que había experimentado en sus años de formación. La reunión con el nuncio apostólico sería la encrucijada definitiva. Aceptar el exilio en Chiapas, a cambio de seguir siendo sacerdote, o mantenerse firme en Ciudad de México, a una costa de perder todo lo que había sido su vida. La nunciatura apostólica, una elegante mansión porfiriana en la colonia Polanco, imponía respeto con su fachada de cantera y la bandera vaticana ondeando junto a la mexicana. José llegó puntual a la cita de las 10 de la mañana, vestido con traje y alzacuello clerical por primera vez desde su suspensión. Monseñor Gianluca Bertolini, nuncio apostólico de su santidad en México, lo recibió en su despacho con minucia, cortesía profesional pero sin calidez. A sus 60 años el diplomático italiano había construido su carrera, evitando controversias y manteniendo la línea oficial del Vaticano sin cuestionamientos. Padre Aguilar, agradezco su puntualidad, dijo en un español perfectamente articulado tras 2 décadas en países hispanohablantes. Como comprenderá, esta situación es incómoda para todos. Para nadie más que para mí, Excelencia, respondió José sin hostilidad pero con firmeza. Por supuesto. El nuncio le indicó que tomara asiento en uno de los sillones frente a su escritorio. Le seré franco, su caso ha causado considerable preocupación en Roma. El Santo Padre está personalmente interesado en una resolución pronta y discreta. ¿Por qué tanto interés en un simple párroco mexicano? No se subestime, Padre Aguilar. Sus declaraciones públicas sobre temas sensibles, su presencia mediática, su, digamos, interpretación particular de ciertos aspectos doctrinales, lo han convertido en una figura influyente, y la influencia conlleva responsabilidad. José asintió lentamente. ¿Y cuál es exactamente la oferta que quieren hacerme? Bertolini le extendió una carpeta con el escudo papal. La misión de San Cristóbal en Ocosingo, Chiapas, una comunidad predominantemente indígena que necesita atención pastoral, levantamiento inmediato de la suspensión ad divinis y archivo del proceso canónico en su contra. A cambio de su firma en esta declaración, dijo el nuncio, extrayendo un documento de la carpeta. Adhesión al magisterio pontificio, retractación de ciertas declaraciones específicas sobre moral sexual y estructura eclesiástica, y compromiso de abstención de apariciones mediáticas sin previa autorización episcopal. José tomó el documento y lo leyó detenidamente. Cada párrafo era como una puñalada a sus convicciones más profundas. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El Santo Padre espera una respuesta inmediata. La situación en su antigua parroquia se deteriora día a día. ¿A qué se refiere? El padre Cifuentes reporta obstaculización activa de su ministerio, insubordinación de colaboradores, incluso actos vandálicos menores en la casa parroquial. El nuncio se inclinó hacia adelante. Padre Aguilar,
Su silencio está siendo interpretado por algunos como aprobación tácita de estos actos. José sintió una mezcla de indignación y preocupación. Jamás he alentado ningún tipo de resistencia violenta. Entonces demuéstrelo. Bertolini le ofreció una pluma fuente. Firme la declaración, acepte el traslado y haga un llamado público a la obediencia y la unidad. En la Plaza de la Constitución, conocida popularmente como el Zócalo, Ramón Gutiérrez y un grupo de aproximadamente 300 seguidores del padre José esperaban noticias de la reunión. Habían organizado un plantón pacífico frente a la catedral, con pancartas que exigían justicia para el padre José y, no, a la censura en la iglesia. Debería haber salido ya, comentó Elena Vázquez, la periodista que había entrevistado a José semanas atrás, y ahora seguía de cerca el caso. La reunión estaba programada para las 10. Quizás lo están presionando, respondió Ramón, consultando nerviosamente su reloj. O peor aún, convenciendo. No muy lejos de allí, separados por un cordón policial, un grupo más pequeño pero igualmente vehemente de católicos tradicionalistas sostenía sus propias pancartas. Fidelidad al Papa León XIV, y la desobediencia no es opción para un sacerdote. El ambiente era tenso. Ocasionales intercambios verbales entre ambos grupos habían requerido la intervención de la policía capitalina, que mantenía un discreto dispositivo de seguridad alrededor de la plaza. Miren, señaló de pronto Elena hacia la pantalla de su teléfono. Están transmitiendo en vivo desde la Nunciatura. El padre José va a hacer una declaración. Decenas de personas se aglomeraron alrededor del pequeño dispositivo, intentando escuchar sobre el ruido ambiental de la plaza. En la pantalla, José aparecía de pie junto al nuncio apostólico, en las escalinatas de la mansión. Su rostro mostraba señales de una lucha interior, pero su voz sonaba firme cuando comenzó a hablar. Agradezco a todos los que se han preocupado por mi situación en estas semanas difíciles. He mantenido hoy una conversación franca y respetuosa con Su Excelencia, el nuncio apostólico. José hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los periodistas congregados. Se me ha ofrecido un camino de reconciliación que incluye mi traslado a una misión en Chiapas y el levantamiento de las sanciones canónicas en mi contra. Un murmullo de decepción recorrió el grupo reunido en el Zócalo. Sin embargo, continuó José, después de profunda reflexión, no puedo en conciencia firmar una declaración que me exige renunciar a convicciones que considero fundamentales para una iglesia misericordiosa y verdaderamente evangélica. El silencio cayó sobre la plaza mientras todos procesaban sus palabras. Mi compromiso es con el Evangelio de Jesús y con el pueblo de Dios, especialmente con los marginados y excluidos. Estaré eternamente agradecido por los 30 años que pude servir como sacerdote, pero si el precio para continuar es silenciar mi conciencia, entonces debo buscar nuevas formas de servicio. Las cámaras captaron la expresión de desagrado del nuncio, que se retiró discretamente mientras José concluía. Pido a todos mis seguidores que mantengan la paz y el respeto. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra estructuras que necesitan renovación. Y a quienes me apoyan, les pido que respeten al Padre Cifuentes y colaboren con él en la parroquia de San Juan Bautista. Los días siguientes fueron caóticos. La declaración de José provocó reacciones encontradas en 1960 todo el país. Mientras grupos conservadores celebraban lo que consideraban una victoria de la ortodoxia, movimientos laicos progresistas organizaban foros y debates sobre el futuro de la Iglesia mexicana. El arzobispo de México emitió un comunicado lamentando la obstinación en el error del padre Aguilar y anunciando la apertura formal del proceso de reducción al estado laical, la expulsión definitiva del sacerdocio. José, mientras tanto, había encontrado refugio en la casa de doña Consuelo Martínez, una viuda de 70 años que había sido feligresa de su parroquia desde el primer día de su asignación allí. La modesta vivienda en la colonia del Valle se había convertido en un improvisado centro de operaciones, donde recibía visitas de apoyo
y organizaba su defensa canónica. «Necesitamos un milagro», comentó Lucía Mendoza, revisando los documentos del caso una tarde lluviosa de finales de noviembre. «O al menos alguien influyente en el Vaticano que pueda mediar. Tengo un antiguo compañero de estudios que ahora trabaja en la Congregación para el Clero», respondió José. «Pero dudo que quiera involucrarse en algo tan controvertido. Y el padre Sebastián era tu vicario, conoce la situación de primera mano». José negó con la cabeza. «No puedo pedirle que arriesgue su futuro. Apenas está comenzando su ministerio». Como si hubiera sido invocado por la conversación, el timbre sonó y al abrir la puerta, José se encontró con el joven vicario. Sebastián, visiblemente nervioso, entró sin esperar invitación. «Padre José, tiene que volver a la parroquia. La situación es insostenible». «¿Qué ha pasado?», preguntó José, conduciendo al joven sacerdote hasta la pequeña sala. «El padre Cifuentes ha cerrado el comedor comunitario porque dice que atrae indeseables. Ha despedido a los catequistas que lo apoyaban a usted. Ayer prohibió que el grupo de jóvenes LGBT siguiera reuniéndose en el salón parroquial». Sebastián tomó aire antes de continuar. «Y esta mañana, cuando intenté hablar con él, me amenazó con reportarme al obispo por insubordinación». José sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. «¿Y los feligreses? ¿Cómo han reaccionado?». «Muchos han dejado de asistir. Otros protestan en silencio, vistiéndose de negro en las misas. Algunos han comenzado a reunirse en casas particulares para orar y reflexionar sobre el Evangelio, sin sacerdote, por supuesto». «Una iglesia doméstica», murmuró Lucía, «como en los primeros tiempos del cristianismo». José se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de la ciudad, creando una cortina gris que difuminaba los edificios. «No puedo volver, Sebastián. Sería interpretado como una provocación directa». «¿Entonces van a ganar ellos? ¿Vamos a permitir que destruyan todo lo que usted construyó durante años?». José se volvió para mirar al joven sacerdote. «No es una cuestión de ganar o perder, es sobre mantenerse fiel a lo que uno cree, sin causar un cisma mayor». «Pero la gente lo necesita, padre. Yo lo necesito». La voz de Sebastián se quebró. «No sé cómo enfrentar esto solo». En ese momento, el teléfono de José sonó. Era Ramón Gutiérrez. «José, tienen que encender la televisión ahora mismo. El cardenal Suárez Inda está dando una entrevista en vivo». José encendió el pequeño televisor de la sala justo a tiempo para escuchar al arzobispo de México declarar: «La situación en la arquidiócesis es de completa normalidad. Las acciones canónicas contra el padre Aguilar han sido necesarias para preservar la integridad de la fe y la comunión con el Santo Padre. Los fieles han aceptado con madurez estos cambios». «Eso es una mentira», exclamó Sebastián, indignado. José observaba en silencio, pero su mente trabajaba aceleradamente. El cardenal estaba presentando una falsa imagen de unidad y aceptación que no correspondía con la realidad. ¿Era esa la información que estaba llegando a Roma? «Tengo que hablar», dijo finalmente. «No puedo permitir que distorsionen la realidad de esta manera». «¿Está seguro?», preguntó Lucía con preocupación. «Cualquier declaración pública en este momento complicará aún más su caso canónico». «No se trata de mi caso, se trata de la verdad». José tomó su chaqueta. «Sebastián, consígueme una entrevista con el mismo canal, inmediatamente después de que termine el cardenal. Lucía, prepara un comunicado para las redes sociales con testimonios de feligreses sobre la situación real en la parroquia». «¿Y qué hará usted?», preguntó Sebastián. «Voy a rezar», respondió José con una sonrisa cansada, «porque lo que estamos a punto de desatar requerirá mucha ayuda divina». La entrevista de José, transmitida esa misma noche, causó un terremoto mediático. Con serenidad pero sin concesiones, desmintió punto por punto las afirmaciones del cardenal, respaldado por testimonios en video de feligreses que describían el deterioro de la vida parroquial bajo la administración del padre Cifuentes. «No, busco confrontación»,
aclaró José al final de la entrevista. Busco diálogo, no pido privilegios, pido justicia. Y sobre todo, pido que se escuche al pueblo de Dios, que es quien realmente constituye la Iglesia. La reacción oficial no se hizo esperar. A la mañana siguiente, el vocero de la arquidiócesis anunció en conferencia de prensa que el proceso de expulsión del sacerdocio contra José de Jesús Aguilar se había acelerado debido a su persistente actitud rebelde y escandalosa. Pero algo inesperado ocurrió ese domingo, en la parroquia de San Juan Bautista, cuando el padre Cifuentes se preparaba para iniciar la misa de mediodía. Encontró el templo prácticamente vacío. Solo una docena de personas ocupaban las bancas. Simultáneamente, a pocas cuadras de distancia, en el Jardín Centenario de Coyoacán, cientos de personas se habían congregado para lo que llamaron una celebración de la palabra. Sin sacerdote que consagrara la Eucaristía, los fieles compartían lecturas bíblicas, oraciones y reflexiones lideradas por laicos. En el centro del jardín, sentado silenciosamente entre la multitud como un feligrés más, José observaba con emoción contenida cómo la semilla que había plantado durante años daba frutos inesperados. Una comunidad capaz de vivir su fe, incluso en medio de la adversidad institucional. Lo que ninguno de los presentes sabía era que, mientras ellos se reunían pacíficamente en Coyoacán, en la lejana ciudad del Vaticano, un sobre con membrete de la Nunciatura Apostólica en México se abría sobre el escritorio personal del Papa León XIV. Dentro, un extenso informe sobre el caso Aguilar y un pendrive con grabaciones de sus homilías, entrevistas y el testimonio videográfico de jóvenes, familias y ancianos cuyas vidas habían sido transformadas por su ministerio. El remitente no era el nuncio oficial, sino un joven sacerdote que había decidido arriesgarlo todo, por lo que consideraba justo. El padre Sebastián Morales. El aire frío de febrero azotaba la plaza de San Pedro, mientras José de Jesús Aguilar cruzaba el amplio espacio adoquinado, vestido con un sobrio traje negro y una bufanda gris para protegerse del invierno romano. Avanzaba con paso decidido, pero el corazón agitado. 3 meses habían pasado desde su confrontación pública con la jerarquía mexicana, y ahora, contra todo pronóstico, caminaba hacia una audiencia privada con el Papa León XIV. La carta había llegado 2 semanas antes, firmada por el secretario personal del pontífice. Una invitación, o convocatoria dependiendo de cómo se leyera, para un diálogo franco y fraterno sobre la situación en México. José no albergaba muchas esperanzas. Probablemente sería un último intento de hacerlo retractarse antes de su expulsión definitiva del sacerdocio, cuyo proceso estaba ya en sus etapas finales. Buenos días, padre Aguilar. Un joven sacerdote de la Secretaría de Estado lo esperaba en la entrada lateral del Palacio Apostólico. Su santidad lo recibirá en breve. Por favor, sígame. José asintió y siguió al clérigo a través de pasillos decorados con frescos renacentistas y antiguas tapicerías. Había estado en el Vaticano años atrás, durante sus estudios de 1900 en posgrado, pero nunca en las áreas reservadas para las audiencias papales. ¿Puedo preguntarle algo, padre?, dijo José, mientras esperaban en una antesala. Por supuesto, respondió el joven con acento italiano. ¿Sabe usted si el padre Sebastián Morales ha tenido problemas por enviar esa documentación al Santo Padre? El secretario esbozó una sonrisa discreta. El Santo Padre valora enormemente la sinceridad y el coraje moral, especialmente cuando proviene de los más jóvenes. Es todo lo que puedo decirle. Antes de que José pudiera indagar más, las puertas de roble se abrieron, revelando una biblioteca privada donde, de pie junto a un escritorio antiguo, esperaba el Papa León XIV Mero Antonio. Gabriele Rossi, de 72 años, elegido papa hacía apenas 7 meses. No era el hombre severo y frío que José había imaginado, de estatura mediana, complexión robusta y rostro amable enmarcado por cabello blanco. El pontífice lo recibió con una leve inclinación de cabeza. «Padre Aguilar, bienvenido», dijo en un español con fuerte acento italiano.
Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. En la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, Sebastián Morales limpiaba nerviosamente el altar para la misa de mediodía. Desde su acción clandestina de enviar documentación directamente al Papa, un acto que podría considerarse insubordinación, grave dentro de la jerarquía eclesiástica, vivía en un estado de ansiedad permanente. El padre Cifuentes había sido trasladado sorpresivamente a otra parroquia 3 semanas atrás, sin explicaciones oficiales. Sebastián, contra todo pronóstico, había sido nombrado administrador parroquial temporal, una responsabilidad que lo abrumaba. Padre, ¿cree que el padre José regresará de Roma con buenas noticias?, preguntó doña Lupita, mientras acomodaba los lirios en el altar. Solo Dios lo sabe, Lupita, respondió Sebastián con sinceridad. Pero tengo fe. El Espíritu Santo trabaja de formas misteriosas. Lo que Sebastián no compartió fue la breve llamada que había recibido la noche anterior, desde un número con prefijo italiano. Una voz que reconoció como la del Monseñor Giulio Venturi, un oficial de la Secretaría de Estado del Vaticano. Su acción ha dado frutos, Padre Morales. El Santo Padre ha estudiado personalmente cada documento. Mañana se reunirá con su mentor. Recen. La pequeña llama de esperanza que esas palabras habían encendido en su corazón era demasiado frágil para compartirla aún. He leído sus homilías, dijo el Papa León XIV, después de que ambos se sentaran frente a frente en cómodos sillones de la biblioteca. También he visto los testimonios de sus feligreses y estudiado su trayectoria académica y pastoral. José permaneció en silencio, esperando el veredicto que seguramente vendría a continuación. Usted tiene un don particular para conectar con el pueblo, Padre Aguilar, especialmente con los jóvenes y los marginados. Intento seguir el ejemplo de Jesús, santidad. Él siempre buscó a los excluidos. El Papa asintió lentamente. Sin embargo, algunas de sus declaraciones públicas sobre temas doctrinales han causado, digamos, inquietud en ciertos sectores. Nunca he pretendido contradecir el Evangelio, Santo Padre. Solo he intentado interpretarlo a la luz de las realidades contemporáneas y el sufrimiento concreto de las personas. Ahí está el problema, ¿no cree? El Papa se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Quién determina lo que es una interpretación válida y lo que es una distorsión? La Iglesia tiene 2000 años de tradición teológica y un magisterio establecido precisamente para eso. José sintió que estaban entrando al meollo de la cuestión. Con todo respeto, Santidad, la Iglesia también tiene una larga historia de evolución en su comprensión de muchas cuestiones. Lo que era impensable en un siglo se convirtió en doctrina en otro. Para su sorpresa, el Papa sonrió. Tiene razón. Y esa es la tensión constante que enfrentamos. Fidelidad a la tradición y apertura a los signos de los tiempos. Desarrollo, no ruptura. Hizo una pausa. ¿Sabe por qué elegí el nombre de León? José negó con la cabeza. León XIII fue un papa que entendió que la Iglesia debía comprometerse con las realidades sociales de su tiempo. Su encíclica Rerum Novarum sentó las bases de la doctrina social católica. El pontífice se levantó y caminó hacia una de las ventanas que daban a la plaza. Muchos han interpretado mis primeras acciones como un giro conservador. No es así. Busco un equilibrio, un desarrollo orgánico, no saltos imprudentes ni retrocesos nostálgicos. José escuchaba con creciente interés. Este no era el discurso que esperaba de un papa supuestamente ultraconservador. Su caso, Padre Aguilar, llegó a mí como una prueba. ¿Cómo manejo el disenso en la Iglesia? ¿Cómo equilibro la autoridad y la misericordia? ¿Cómo respeto la colegialidad con los obispos locales sin ignorar el clamor del pueblo de Dios? ¿Y qué ha decidido Santidad? El Papa regresó a su asiento y miró directamente a José. Primero quiero escucharlo, no a través de informes o videos, sino personalmente. ¿Qué es lo que realmente busca para la Iglesia en México?
En la Ciudad de México, mientras tanto, la noticia de la audiencia privada de José con el Papa se había filtrado a los medios. Frente a la Catedral Metropolitana, un grupo de periodistas rodeaba al cardenal Suárez Inda después de la misa dominical. ¿Es cierto que el Vaticano está reconsiderando el caso del padre Aguilar, Eminencia?, preguntó Elena Vázquez, sosteniendo su grabadora. La Santa Sede tiene sus procedimientos. No comentamos sobre procesos en curso, respondió el prelado con visible incomodidad. Pero confirma que el padre Aguilar está reunido con el Papa, ¿en este momento? No tengo información oficial sobre eso. Fuentes cercanas al Vaticano confirmaron la reunión hace una hora, Eminencia, insistió Elena. ¿Cómo interpreta este hecho después de que usted mismo aceleró el proceso de expulsión? El cardenal, visiblemente irritado, dio por terminada la improvisada conferencia de prensa y se retiró escoltado por su secretario. En la redacción del periódico donde trabajaba Elena, la noticia tomaba forma rápidamente. Papa León XIV y el sacerdote rebelde mexicano. ¿Reconciliación en puerta? El caso había trascendido las fronteras eclesiásticas para convertirse en un símbolo del conflicto entre tradición y renovación, autoridad y conciencia, que resonaba no solo en México, sino en toda Latinoamérica. No busco una revolución, santidad, explicaba José después de casi una hora de conversación. Busco una iglesia que sea verdaderamente madre de todos, especialmente de quienes más sufren, una iglesia cuyo primer reflejo sea el abrazo, no el juicio. ¿Y cree que eso no está sucediendo ya? Sucede en muchos lugares, gracias a sacerdotes y laicos comprometidos, pero las estructuras a veces lo dificultan. Cuando un joven homosexual se acerca buscando acompañamiento y encuentra solo condena a su tendencia desordenada. Cuando una madre divorciada que forma una nueva familia se siente excluida de la comunión. Cuando las mujeres, que son el pilar de nuestras parroquias, no encuentran espacios de decisión reales. El Papa escuchaba con atención, sin interrumpir. En México, continuó José, tenemos situaciones particulares. Comunidades indígenas con cosmovisiones propias que buscan integrar su fe ancestral con el cristianismo. Jóvenes atrapados entre la violencia del narco y la pobreza extrema. Migrantes que cruzan nuestro país buscando un futuro digno. Para todos ellos, necesitamos un lenguaje pastoral renovado, sin comprometer las verdades esenciales de la fe. ¿Y cuáles son esas verdades esenciales para usted, Padre Aguilar? Que Dios es amor, que Cristo murió y resucitó por todos, que estamos llamados a construir el reino de justicia y paz aquí y ahora, que la opción preferencial por los pobres no es una moda teológica, sino una exigencia evangélica. El Papa asintió pensativo. Hay algo que me preocupa en su caso. Más allá de sus posiciones teológicas, está la cuestión de la comunión eclesial y la obediencia. Un sacerdote promete obediencia a su obispo, quien a su vez está en comunión con el sucesor de Pedro. Lo sé, Santo Padre, y créame que no ha sido fácil encontrarme en esta posición. ¿Estaría dispuesto a hacer un gesto de reconciliación, no una retractación humillante de sus convicciones, sino un reconocimiento de la importancia de la comunión jerárquica? José lo pensó cuidadosamente antes de responder. Si ese gesto no implica abandonar a quienes más necesitan una iglesia acogedora, sí, estaría dispuesto. El Papa sonrió y se levantó, dando por terminada la audiencia. Bien, creo que podemos encontrar un camino juntos, Padre Aguilar. Permanezca en Roma esta semana. Mi secretario lo contactará para los siguientes pasos. La semana en Roma se convirtió en un mes. José fue alojado en una residencia para sacerdotes visitantes cerca del Vaticano y tuvo varias reuniones con oficiales de la curia, incluido un largo encuentro con el prefecto de la Congregación para el Clero. A principios de abril, cuando los cerezos florecían en los jardines vaticanos, recibió la noticia que había estado esperando. Un acuerdo había sido alcanzado. La annino, suspensión a divinis, sería levantada. No regresaría a su antigua parroquia, pero tampoco sería enviado al exilio en Chiapas. El Papa había creado una asignación especial para él.
coordinador de pastoral urbana para la Arquidiócesis de México, con un enfoque particular en jóvenes, familias en situaciones especiales y comunidades marginadas. La única condición, antes de asumir el nuevo cargo, debía firmar un documento donde reconocía la autoridad magisterial de la Iglesia y prometía presentar sus inquietudes pastorales a través de los canales oficiales, antes de hacerlas públicas en medios de comunicación. No, era una retractación de sus ideas, sino un compromiso de método y forma. José lo consideró un precio razonable por la oportunidad de seguir sirviendo como sacerdote y quizás influir más efectivamente en la renovación pastoral. El 10 de abril, en una sencilla ceremonia en la capilla de Santa Marta, José concelebró una misa con el Papa León XIV y otros 12 sacerdotes de diversas partes del mundo que también habían pasado por procesos de reconciliación eclesial. No hubo cámaras ni periodistas, solo un fotógrafo oficial del Vaticano. Al final de la celebración, el Papa se dirigió personalmente a cada uno, entregándoles un pequeño crucifijo de plata como símbolo de su ministerio restaurado. Padre Aguilar, dijo cuando llegó el turno de José, lleve este signo de reconciliación a México, no como una victoria personal ni como una derrota, sino como un testimonio de que en la Iglesia siempre es posible el diálogo y el encuentro. El 18 de abril, un avión de Aeroméxico aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Entre los pasajeros que descendían, José de Jesús Aguilar regresaba a su patria transfigurado por la experiencia romana. No era el mismo hombre que había partido 3 meses atrás, lleno de resentimiento y frustración. Tampoco era un derrotado que hubiera abandonado sus convicciones. Era, de alguna manera misteriosa, ambas cosas y algo nuevo. En la sala de llegadas, para su sorpresa, lo esperaba una pequeña comitiva encabezada por Monseñor Javier Campos, quien lo recibió con un abrazo fraterno. Bienvenido, José. El cardenal Suárez Inda te envía sus saludos y espera recibirte mañana para discutir los detalles de tu nueva asignación. ¿El cardenal? José no pudo ocultar su asombro. Las instrucciones de Roma han sido muy claras, explicó Javier con una sonrisa. Y créeme, ha habido cambios importantes en estos meses. También estaban allí Lucía, Ramón y, para su mayor alegría, el padre Sebastián, quien se acercó con cierta timidez. Padre José, perdóneme si me extralimité al enviar esos documentos a Roma sin consultarle. ¿Perdonarte? José lo abrazó con fuerza. Te debo mi sacerdocio, Sebastián. Nunca olvidaré lo que hiciste. ¿Qué pasó realmente en Roma, José? Preguntó Lucía mientras caminaban hacia la salida. Los comunicados oficiales han sido bastante escuetos. Es una larga historia, respondió José. Digamos que el Papa León XIV no es exactamente quien pensábamos que era. Al salir del aeropuerto, José se sorprendió al ver un grupo de unas 50 personas, esperando con pancartas de bienvenida. Entre ellos reconoció a feligreses de su antigua parroquia, a Martín con su familia al completo, e incluso a Elena Vázquez, quien discretamente tomaba notas para su reportaje. No sabía que vendría tanta gente, dijo, visiblemente emocionado. Es solo una pequeña muestra, respondió Ramón. Te esperan en Coyoacán para una celebración más grande este domingo. ¿En San Juan Bautista? ¿Está permitido? El nuevo párroco, Padre Miguel Isunza, insistió personalmente. Dijo que será un símbolo de reconciliación para toda la comunidad. José caminó entre la pequeña multitud, recibiendo abrazos, palabras de aliento y alguna que otra lágrima de alegría. Cuando llegó junto al automóvil que lo llevaría a casa de Doña Consuelo, donde se hospedaría temporalmente, Martín se le acercó con una expresión de incertidumbre. Padre José, ¿esto significa que ha cambiado sus ideas? ¿Que ya no nos apoyará como antes? José miró al joven con afecto. Significa, Martín, que he encontrado un camino para servir mejor desde dentro. No he abandonado mis convicciones, ni a las personas que confían en mí. Simplemente he aprendido que algunas batallas requieren paciencia y diálogo, no confrontación. Una semana después,
en la oficina del nuevo Centro Arquidiocesano de Pastoral Urbana, un modesto espacio en un edificio del centro histórico, José se reunía con su equipo inicial. 2 sacerdotes jóvenes, 3 religiosas de diferentes congregaciones y 4 laicos con experiencia en trabajo social. Nuestra misión no es crear una estructura paralela, explicaba José mientras compartían un sencillo almuerzo de tlacoyos y agua de Jamaica. Es ser un puente entre la iglesia institucional y quienes se sienten en sus márgenes. Trabajaremos con parroquias, movimientos, comunidades de base, siempre en comunión con la arquidiócesis. ¿Y si encontramos resistencia?, preguntó María Teresa, una religiosa con décadas de experiencia en barrios marginales. La encontraremos, sin duda, respondió José con serenidad. Pero no venimos a imponer sino a proponer, a mostrar con hechos que una pastoral más inclusiva y misericordiosa no debilita la fe, sino que la fortalece. Algunos dicen que te has vendido, José, comentó con franqueza Roberto, un sociólogo que había trabajado con comunidades eclesiales de base, que has aceptado un puesto simbólico para ser silenciado. José no se ofendió por la directa observación. El tiempo demostrará si es así. Pero creo firmemente que este espacio, pequeño como es, puede convertirse en un laboratorio de renovación pastoral para toda la arquidiócesis. Mientras el equipo continuaba su conversación, el teléfono de José vibró con un mensaje. Era del nuncio apostólico. El Santo Padre ha aprobado su propuesta para el Congreso de Pastoral Urbana. Esperamos detalles. José sonrió discretamente. El Congreso era una idea ambiciosa. Reunir a representantes de todas las megaciudades latinoamericanas para compartir experiencias de evangelización en contextos urbanos complejos. Que el Papa lo hubiera aprobado tan rápidamente era una señal de confianza que no esperaba recibir tan pronto. Hay algo más que quiero compartirles, dijo José, volviendo al grupo. Hace unos días recibí una carta personal del Papa León XIV. Me pidió que les transmitiera estas palabras. La Iglesia necesita profetas y pastores, voces críticas y manos sanadoras. El desafío es ser ambas cosas sin que una anule a la otra. El grupo guardó silencio, asimilando la profundidad de ese mensaje. Ese será nuestro horizonte, concluyó José. Ser voz profética desde el corazón de la Iglesia, no desde fuera. Ser pastores cercanos al pueblo, especialmente a quienes más sufren, sin romper la comunión eclesial. 6 meses después, una tarde de octubre, José celebraba una misa especial en una pequeña capilla del barrio de Tepito, uno de los más conflictivos de Ciudad de México. La comunidad, formada principalmente por familias afectadas por la violencia del narcotráfico, recibía por primera vez la visita de un sacerdote en años. La Operación Periferia, como habían denominado al programa de acercamiento a zonas marginadas, había comenzado a dar frutos visibles. Decenas de comunidades olvidadas veían ahora una presencia constante de la Iglesia, no para juzgar, sino para acompañar, escuchar y servir. Al terminar la celebración, mientras guardaba los ornamentos litúrgicos en la pequeña sacristía improvisada, José recibió la visita de doña Matilde, una anciana de 82 años que había perdido a 2 hijos en enfrentamientos entre cárteles. Padre, antes de que se vaya, quería darle algo, dijo la mujer, extendiendo un pequeño rosario hecho con semillas. Lo hice con mis propias manos, para que se acuerde de nosotros cuando esté en lugares importantes. José recibió el regalo con emoción. Doña Matilde, no hay lugar más importante que este. Aquí es donde debe estar la Iglesia. ¿Sabe, padre? Cuando supe su historia, cómo estuvo a punto de dejar de ser sacerdote y cómo fue a hablar con el mismísimo Papa, pensé. Ese hombre nos entiende. Sabe lo que es sentirse rechazado y luego encontrar un nuevo camino. José asintió, conmovido por la sabiduría de la anciana. Cada día entiendo mejor por qué pasé por esa prueba, confesó. Me hizo más humilde, más comprensivo con el sufrimiento ajeno. Y por eso está usted aquí hoy, donde otros sacerdotes no querían venir. Al salir de Tepito,
Acompañado por dos jóvenes del equipo pastoral, José contempló el atardecer sobre la vasta extensión urbana de la Ciudad de México. Millones de historias, millones de búsquedas espirituales, millones de soledades y esperanzas, conviviendo en ese mar de concreto y humanidad. Su teléfono sonó. Era un mensaje del padre, Sebastián. El grupo LGBT de San Juan Bautista te manda saludos. La reunión con el nuevo párroco fue un éxito. Les ha ofrecido un espacio permanente. Tus semillas siguen dando frutos. José sonrió. El camino de reconciliación no había sido fácil ni perfecto. Algunos lo consideraban un derrotado, otros un triunfador. La realidad, como siempre, era más compleja y matizada. Había aprendido que la verdadera renovación eclesial no vendría de grandes declaraciones mediáticas ni de rupturas dramáticas, sino del trabajo paciente, del diálogo constante, del testimonio cotidiano. Una lección que el propio Jesús había enseñado con su ministerio. El reino crece como una semilla, silenciosamente, desde dentro, transformando poco a poco la realidad. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas que rodeaban la ciudad, José de Jesús Aguilar guardó el rosario de semillas en su bolsillo, junto al pequeño crucifijo de plata que le había entregado el Papa. Dos símbolos de una misma verdad, que en la Iglesia, como en la vida, siempre hay espacio para la reconciliación y para encontrar nuevos caminos de servicio y esperanza. El futuro seguiría trayendo desafíos y tensiones en la Iglesia mexicana, como en toda institución humana que intenta ser fiel a un mensaje divino. Pero algo había cambiado fundamentalmente. El diálogo había comenzado. Las voces de los márgenes estaban siendo escuchadas, y una nueva generación de sacerdotes y laicos estaba descubriendo que la fidelidad a la tradición y la apertura a los signos de los tiempos no tenían por qué ser fuerzas antagónicas. José miró una última vez la capilla improvisada de Tepito antes de subir al vehículo que lo llevaría de regreso al centro. Mañana visitaría a migrantes centroamericanos en un albergue de la Merced. Pasado mañana, tendría una reunión con jóvenes universitarios en crisis de fe. La semana siguiente, un encuentro con sacerdotes rurales para compartir experiencias pastorales. El nuevo camino estaba trazado. No era el que había imaginado, pero quizás era el que más necesitaba, no solo él, sino toda la Iglesia mexicana en su búsqueda de renovación y autenticidad evangélica.